porque es bien importante que usted vea el valor de una decisión. El valor de la decisión que tomó Jacob al decir: tengo una oportunidad, voy a cambiar. De todos modos, él estaba ejerciendo el ministerio sacerdotal en la casa. Él era el que se quedaba allí, era el que cuidaba a los viejos, él era el que cuidaba a los animales, él era el que cuidaba el hogar, él era el encargado, digamos. El otro andaba cazando. Y yo le motivaba a los hermanos al tema del ayuno porque le decía, a lo mejor no es exactamente así, pero tiene mucho que ver. Le decía, él ayunó, le entregó la comida al hermano bajo juramento de llevarse la bendición. Igual si se llevó la bendición, pero no comió ese día. O sea, pagó un precio para la bendición, que era mucho mayor que una comida, por supuesto. Era una cuestión de decisión, de una cantidad de cosas. Pero, hermano, a lo que quiero llegar, al punto que quiero llegar, es el valor que tiene para Dios ese tipo de decisiones. Capítulo número 28, versículo 14. Vamos a leer allí 2 versículos de la palabra de Dios para nuestra meditación breve esta tarde. Dice el 28, 14 de Génesis: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Amén. En tu descendencia serán benditas las naciones. Arrancando de vos para adelante, todo lo que viene será bendito, porque tomaste una decisión de sacrificar, de ofrendar, o si usted prefiere, de ayunar, una comida que lucía sabrosa y apetitosa y etcétera. Pero sin embargo, Jacob empezó a mirar por encima de la circunstancia, de lo circunstancial, que podía ser una comida, 2, 10, lo que fuera. Él empezó a mirar por encima de la comida y empezó a mirar la bendición, la provisión de Dios para él. Estaba compartiendo con algunos hermanos dónde empieza el problema y por qué empieza allí. ¿Dónde empezó el problema dentro de esa familia? Empezó en los 2 viejos. Y esto de los viejos lo digo con mucho respeto, no estoy faltándole respeto a nadie porque debo ser el mayor acá, así que tampoco me voy a faltar respeto yo. Pero ¿dónde empezó el problema? Jacob era casero. Él era el que cuidaba las ovejas, cuidaba las vacas, cuidaba las cabras, cuidaba el hogar, cuidaba la familia, lo cuidaba todo. El otro agarraba el arco y se iba a cazar. Pero cuando nosotros miramos los 2 viejos, dice que Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque era el que le ayudaba a ordeñar, el que le ayudaba a hacer el queso, etc. Lo amaba. Y Isaac dice que amaba a Esaú. ¿Cómo es que le amaba a Esaú? Y sí, lo amaba a Esaú porque Esaú era cazador y entonces traía algunos bichos nosotros usamos una palabra grosera que describe, para nosotros no era grosera, ahora es grosera, para nosotros que nos culturizamos un poco. Pero lo llamamos bichos catingudos. ¿Sabes lo que es catinga? Ese olor a selva, a cosa salvaje. Pero el viejo le traía una liebre con olor a liebre y el viejo se volvía loco para comer la liebre. No miraba que el otro andaba por el campo y descuidaba la casa, descuidaba la familia, descuidaba hasta su devoción y su servicio a Dios. Descuidaba todo y le andaba cazando por allá. Pero él quería la liebre. Empieza muchas veces, el problema en la familia empieza antes que la familia misma. ¿Y por qué pasa esto así? Mire, hermano, ¿por qué? Hay una razón, hay miles, pero hay una razón por la que nosotros necesitamos ser investidos, revestidos del poder de Dios permanentemente.
No podemos vivir con las experiencias de hace 2, 3, 5, 10 o 12 o 15 o 50 años, como en el caso mío. Necesitamos una renovación permanente de nuestra experiencia con el Señor. Y si usted me quiere acompañar solamente para mostrarle dos cositas, ¿por qué y dónde empiezan los problemas? ¿Por qué tenemos que ayunar? Cada uno de nosotros tiene un enemigo personal particular. Y aunque usted me diga que todos tenemos un enemigo, de hecho lo es así, pero hay una área en la que el diablo busca de meterse para quitarnos esa relación con Dios, esa relación con nuestra familia y como consecuencia esa relación con la iglesia. David era un hombre de Dios sin ninguna duda. Nosotros lo encontramos en la Biblia y lo encontramos como el heredero del trono del reino milenial, porque dice que Dios le daría a Jesús el trono, la corona, el reino de David su padre. Entonces David era un hombre de Dios, pero escuche lo que David dice en algún momento y ojalá que el Espíritu Santo nos ayude a ser sinceros con nosotros mismos. Capítulo número 3 del libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Capítulo número 3, allí había un problema. Él había asumido como rey, él era rey sobre un sector del pueblo hebreo y había otro sector todavía que le pertenecía a Saúl, que era su antecesor, y el general del ejército de Saúl tenía algunos problemas allí. Abner se llamaba. Era el que dejó que le cortaran el poncho al rey. Después David del cerro de enfrente le pegó una lavada de cabeza. Le dijo, sos digno de muerte. No cuidaste al ungido de Jehová, sos digno de muerte. Tendrían que matarte a vos. Este mismo general, cuando perdió la batalla por sostener, porque él quería que un hijo de Saúl sea rey, y Dios ya había decidido que David sería rey. Entonces él sostiene una especie de revolución, de guerra civil. Pero aquí en el capítulo 3 hay una expresión del corazón de David que cuando la leamos nosotros vamos a encontrar que por ahí en alguna parte en nuestra experiencia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en alguna parte tenemos el mismo problema que David. Él decía en el versículo 3:38 de segunda de Samuel, dice, también dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Joab, que era el general del ejército de él, lo había matado al otro con una trampa, con un ardid. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? David dice, está todo bien, pero tengo un problema. Tengo una familia dentro del equipo, del cuerpo militar de él. Tengo una familia que evidentemente David no podía manejar. Primero no lo podía manejar, no lo podía destituir, no lo podía echar a Joab, el general del ejército. El tipo hacía casi lo que quería. Y seamos sinceros, hermano, ¿quién de nosotros no tiene algún hijo de Sarbia dando vuelta por ahí? No, Pedro dijo, van a pasar por arriba de mi cadáver antes que te toquen. Jesús le dijo, ch, esta noche antes que el gallo cante 2 veces vos me vas a negar 3. No, yo no te voy a negar. ¿Lo negó sí o no? Hermano, cada uno de nosotros en alguna parte tenemos un hijo de Sarbia dando vuelta. Y ese hijo de Sarbia es el que nos trae problemas. No es que uno sea decididamente malo y no quiera servir a Dios y no quiera orar y no quiera ayunar y no quiera hacer lo mejor. No,
es que a veces nos encontramos con los hijos de Sarvia y mire y se libra dentro de nosotros, y a veces en la iglesia y a veces en la familia, unas guerras pero tremendas. David dice: yo soy débil ahora, yo soy ungido rey. Era el que mató a Goliat, era el que echó a los filisteos, hizo una tragedia con los filisteos, pero de pronto se encuentra con los hijos de Sarvia y no lo puede manejar. Hermano, Dios quiere que nosotros nos metamos en el ayuno y la oración para que podamos controlar a los hijos de Sarvia, hermano. Estos hijos de Sarvia le siguieron trayendo problemas. David no tenía libertad para ir a la guerra con ellos, porque ellos hacían casi lo que querían. Hermano, entonces David se quedó, y nosotros sabemos la tragedia que se le desató en el hogar a David, porque se quedó con Betsabé. Usted lo sabe bien. Cayó en el pecado más grosero, y a ese pecado le agregó otro pecado, y a ese otro pecado más. Es que había un hijo de Sarvia dando vuelta por ahí, y a veces por un orgullo evangélico decimos: no, ¿cómo anda, hermano? Oh, en Victoria está el hijo de Sarvia pateándome. Cada uno de nosotros en alguna parte tenemos un hijo de Sarvia y necesitamos la consagración. Mírenlo a Jacob. Jacob se lleva la bendición, se la llevó la bendición. Se llevó la bendición para allá, y Dios, a partir de ese día en que él ofrendó ese guiso, en que él ayunó ese guiso, ese día en que él no almorzó para tener la bendición, a partir de allí Dios lo empezó a bendecir y le dijo: yo te voy a acompañar a donde quiera que vayas y no te voy a dejar hasta que te traiga de vuelta a este lugar. Hermano, es interesante saber que él volvió a ese lugar. Es interesante saber que la descendencia de él, porque es lo que Dios le dijo: en tu descendencia serán benditas las naciones. Por allá lejos en el camino lo encontramos a David más adelante, descendiente de Jacob. Hermano, lo encontramos a David con un problema, y en un momento especial él estaba viniendo del cementerio. Habían sepultado al que era general del ejército de Saúl, y él venía de vuelta y le decía a la gente: hoy cayó un príncipe en el pueblo hebreo. Murió un príncipe, pero si el tipo había hecho una revolución en contra. Sí, pero David miraba por encima la circunstancia y dice: y estos hijos de Sarvia son muy duros para mí. Hermano, yo quiero que nosotros esta semana la dediquemos al ayuno. Yo no sé qué día, no quiero decirle qué día. Usted elíjase el día, elíjase las horas que va a ayunar. A lo mejor usted quiere ayunar una comida nada más. Te dice: bueno, no voy a desayunarme y no voy a almorzar y eso lo voy a dedicar al Señor. No es malo, está perfecto. Si usted puede hacerlo hasta las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4 de la tarde, cuanto más práctica tenga en el ayuno, más lejos va a poder llegar. No quiero que se le convierta en una tortura. Porque está aquel que no está acostumbrado a ayunar y se larga de valiente a ayunar y después termina peleándose con toda la familia porque parece un león entre una jaula. Le sacás la comida y te rompe los barrotes. Entonces, no lo haga así. Hágalo con libertad. Empiece a practicar el ayuno para que usted pueda manejar a los hijos de Sarvia. Porque alguno va a andar dando vueltas por allí, pero tiene usted la promesa, y yo también, de que Dios no nos va a dejar hasta que haga todo. Aleluya, todo lo que te he dicho, todo lo voy a hacer. Gloria sea al Señor. Pero a pesar de las promesas, nosotros necesitamos manejar a los hijos de Sarvia, y no siempre los podemos manejar. Usted lo sabe, usted sabe quién es el hijo de Sarvia. Algunos a veces ni siquiera lo sabemos, porque estaban los 12 ahí en la mesa del aposento alto, estaban cenando, y Jesús dijo: alguien de ustedes me va a entregar. Y comenzaron uno a uno a preguntarse: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Es que no tenían la convicción, es que no tenían la seguridad, es que había un hijo de Sarvia que les quitaba la seguridad de saber si iban a ser fieles a Dios o no. Es que pasa por ahí, hermano. A veces lo tengo pisado debajo de mis pies, en realidad no está pisado debajo de nuestros pies, porque pisamos a uno y hay 3 que están dando vuelta todavía, y no nos alcanzan los pies para pisarlo. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, dígame amén. Necesitamos el auxilio
auxilio del Espíritu Santo para poner a los hijos de Sarvia donde tienen que estar. Ni David lo pudo hacer. No es una cuestión de voluntarismo. Dice, no, esto acá en mi casa mando yo. Sí, tranquilo, tranquilo, que los hijos de Sarvia se la van a ingeniar para que en tu casa no mandes vos. Ya lo dijo Esteban. Me mandaron a hacer. ¿Y qué? ¿Y qué? Y se levanta el hijo de Sarvia, le dice, tenés que hacer los mandados. Ojalá que fueran eso nomás los hijos de Sarvia. Tenemos algunos otros hijos de Sarvia. Tenemos algunos otros. Y usted lo va a descubrir esta semana. Cuando se ponga a ayunar, enseguida va a aparecer un Sarvia por ahí. Entonces se pone a ayunar y se pone a consagrarse y a buscar la gracia y la presencia y la unción de Dios. Enseguida va a aparecer un hijo de Sarvia. Acuérdese, esta semana usted va a empezar a experimentar lo que es luchar. Esto no es una guerra. No es una guerra física, es una guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Los hijos de Sarvia tienen influencia de otra área. Y hasta que Cristo no aparezca y los desaloje de allí para llevarnos a nosotros a encontrarnos con Él, a donde ellos están ahora, tienen una influencia tremenda sobre la iglesia. No es que no queremos servir a Dios, no es que no queremos irnos al cielo, no es que no queremos ser salvos, es que a veces venimos embalados para ser salvos y aparece un hijo de Sarvia por ahí. Siempre aparece un hijo de Sarvia. Hay hogares que lo tienen permanente al hijo de Sarvia ahí adentro, que hay que manejarlo con cuidado, que no se puede decir nada, que no hay. Hermano querido, y hay otras veces que el hijo de Sarvia sale de tanto en tanto, aparece. Mire lo que le hicieron a David. Él había hecho un banquete, lo recibió a Abner, hicieron las paces, estaba todo bien. Y Abner se encargaría de traer a las tribus que faltaban, las dos que faltaban para agregarse al pueblo, para que David reinara sobre todo el pueblo. Y antes de que él volviera para cumplir su objetivo, lo habían matado. Ahí en los versículos anteriores y posteriores está toda la historia, es apasionante mirarla. De qué manera tramposa, mentirosa, lo terminaron matando. Y David dice que se condolió tremendamente. Y cuando venía del cementerio gritaba, un príncipe ha muerto hoy en Israel. Un hombre que no tendría que haber muerto. ¿Por qué? Termina reclamando. David dice, los hijos de Sarvia son muy duros para mí. Hermano, cada uno de nosotros, yo quiero que tengamos nuestra propia victoria sobre los sarvias que tenemos por ahí. Pero después, a medida que vamos a ir practicando este ayuno de victoria en el nombre del Señor, nos vamos a poder ayudar uno al otro con los hijos de Sarvia. Porque hay algunos que tienen más sarvias y otros menos. Hay algunos que lo manejan a los hijos de Sarvia más o menos, por ahí lo van llevando. Pero hay otros que decididamente necesitan la intervención del Espíritu Santo de Dios en su vida. Hermano querido, esta es la idea del ayuno. No queremos hacer un ayuno para lucir. Vamos a hacer un ayuno para consagrarnos al Señor. Ahí está la hoja. No quiero que usted se anote por el arte de anotarse, porque yo no voy a ir a su casa para ver si usted está ayunando. Yo lo voy a anotar aquí adentro de la iglesia cuando usted ayuna. Se empieza a anotar enseguida. La persona que se consagra, que tiene libertad, que tiene manejados a los sarvias, enseguida se empieza a anotar, tiene libertad para cantar, para adorar, para servir. Dice la palabra de Dios que es como un árbol plantado al lado del agua, no cae la hoja, nunca vas a encontrar basura que limpiar detrás de él. Siempre tiene su lugar limpio y dice y da su fruto a su tiempo. Hermano querido, su fruto a su tiempo, Dios está esperando, porque Dios está dispuesto a no dejarnos hasta hacer todo lo que Él nos ha prometido que haría. Estamos como insinuando, como empezando a ver el mover de la mano de Dios. Pero hermano querido, esto es solamente el principio, y Raúl dijo con acierto, esta es la añadidura. Ahora viene la parte linda de parte de Dios. Mire, siempre que embajadores de Cristo, siempre históricamente, en los 25 años que tenemos de existencia, siempre que nos pusimos en las manos de Dios, empezamos a experimentar una respuesta explosiva de parte del Señor. Así que esta no va a ser la excepción. Creo que experiencia tenemos, fuerza tenemos, la palabra la tenemos, la vocación
vocación la tenemos, el deseo de servir a Cristo lo tenemos, así que lo que necesitamos ahora es que la persona del Espíritu Santo nos dé una victoria sobre nuestro Sarvia, y allá vamos a servir al Señor. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor. Alabado sea tu santo nombre, Padre bueno. Alabado sea tu santo nombre, Padre bueno. Es la razón por la que yo estoy llamando, amado Dios, a la iglesia a una confrontación en el orden espiritual, Señor. Cada uno de nosotros nos quedó un Sarvia por ahí dando vueltas, Señor. Y quien más, quien menos, algunos los tienen en los hogares, otros los tienen en sí mismos, otros los tienen en la iglesia, algunos los tienen en el barrio, Padre, pero cada uno de nosotros tenemos como David un Sarvia dando vuelta. Estoy orando en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos dé una victoria total, una victoria completa, amado Dios, y aunque no lo elimine esa Sarvia, queremos tener la autoridad, la unción, la gracia, la bendición, el poder del Espíritu Santo para derrotarlo. Amado Dios, esta es la semana en el nombre de Jesucristo que consagramos como la semana de la intercesión delante de Dios por la iglesia. Queremos un avivamiento, amado Dios, que no sea puro ruido, sino que sea unción del Espíritu Santo. Queremos la persona del Espíritu Santo dándole victoria a la iglesia, dándole victoria a los enfermos, dándole victoria a los que luchan, dándole victoria a los hogares con conflictos, Señor de la gloria. Esa es la persona del Espíritu Santo que la iglesia necesita, y dedicamos esta semana al clamor, a la búsqueda, al llamado en el nombre de Jesús, a la presencia divina del cielo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que tengamos victoria, amado Dios. Que los que vienen, que los que van a venir a sumarse a la iglesia, Padre, puedan experimentar una victoria gigante, puedan experimentar que pueden tener manejo sobre los hijos de Sarvia. Señor, no nos alcanza como David llorisquear detrás de los hijos de Sarvia. Necesitamos sobre ellos una victoria, y ahora oro para que esta congregación se convierta en una iglesia de victoria, donde los hijos de Sarvia sean puestos realmente en el lugar donde deben estar, Padre. Y no te pido que los elimine, porque a veces nos sirven para llamarnos la atención, pero te pido una victoria sobre ellos. Aleluya. Aunque ungido Rey, hoy soy débil ante la basura de unos cuantos hombres malintencionados. Sotarrama bojlama y shuma en Geitivi trome la sama, y a ti, Padre, glorifícate dándonos una victoria, Señor. Señor de la gloria, porque si no los tenemos ahora, van a venir los hijos de Sarvia para imposibilitar que la obra, que la gran obra de Dios sea hecha en la iglesia y en nuestras vidas.